Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Empieza diciendo el capítulo 17, ya habíamos visto en el anterior cómo se habían derramado las 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? Llevados por sus respectivos ángeles. En los comentarios que hacen los expertos, dicen que este capítulo 17 y 18, aunque están en la secuencia después de las copas de ira, dicen que en realidad el tiempo cronológico, recuerden que Apocalipsis no lleva orden cronológico, quiere decir que los eventos no son uno después de otros. En el libro de Apocalipsis a veces nos regresamos y vuelve a tomar elementos de que algo que ya dijo anteriormente y los explica, ¿verdad? En grande. Entonces, por eso decimos que son círculos, ¿verdad? Y a veces esos círculos regresan a puntos anteriores, y este es el caso de los capítulos 17 y 18. En realidad la cronología va a seguir hasta el 19, ¿verdad? El orden cronológico. Estos eventos se dan antes, ¿verdad? Muchos dicen que es a mediación del tiempo de la tribulación, otros dicen que es al principio, cuando se da estos eventos del 17 y del 18, ¿verdad? Pero ya queda, cuando nosotros analizamos los distintos pasajes, nos damos cuenta que de alguna manera los eruditos tienen razón. Por ejemplo, cuando vimos que las almas de los que habían perecido durante la tribulación estaban en el altar del incienso, debajo del altar del incienso, quiere decir que mucho de esto había pasado ya, puesto que ya los muertos de la gran tribulación estaban ahí y solo faltaban unos pocos más que se agregaran para que el Señor actuara y los sacara, y etcétera, y estuvieran adorando al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a considerar un poquito eso. Y dice el capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, lo que se le está explicando a Juan, aunque se le explica después, puede haber sucedido antes, ¿verdad? Simplemente está mostrando todo lo que va a suceder en los tiempos postreros, aunque no en orden cronológico como va a ser. Y entonces dice que le va a mostrar la sentencia, y cuando empieza diciendo la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, nos damos cuenta del tema, porque cuando se habla de ramera en las palabras bíblicas significa prostitución espiritual, ¿verdad? Desde el momento en que habla de ramera, ¿verdad? Sabemos que una ramera es la que es infiel, ¿verdad? Y fíjense que no habla de adulterio, la adúltera, sino de la ramera, porque adúltera sería la que es esposa, ¿verdad? Y comete infidelidad. Y aquí no, habla de ramera, entonces de alguna manera entendemos que no es esposa y también que no es
del pueblo de Dios, puesto que la esposa va a ser del pueblo de Dios, la esposa del Cordero, ¿verdad? No es la del pueblo de Dios. Entonces entendemos que son los pueblos paganos, los pueblos los gentiles, ¿verdad? Pero no son del pueblo de Dios. Y entendemos por el pueblo de Dios tanto el pueblo judío como los hijos de Abraham por fe, ¿verdad? Esos son el pueblo de Dios. Entonces habla de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y aquí el mismo libro de Apocalipsis nos explica que las muchas aguas representan los pueblos gentiles. Recordemos que la tierra es el lugar de bendición, es el lugar de asentamiento del pueblo de Israel. Entonces el mar, que es el lugar no propicio, las aguas representan a los gentiles. Y así lo explica más adelante, ¿verdad? Y en otros pasajes, que las aguas, el mar de cristal representaba a todos los pueblos gentiles delante de Dios. Entonces esta ramera está sentada sobre muchas aguas, quiere decir que tiene dominio sobre pueblos gentiles, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces dice, ha fornicado, o sea, ha sido infiel a Dios, con los reyes de la tierra, o sea, con los poderosos, pensemos en gobernantes, pensemos en príncipes, en emperadores, en presidentes de países, en reyes, como dice aquí, ¿verdad? Con los grandes de la tierra. O sea, que tiene contubernio, que no es en el sentido de relación que Dios quiere, sino que una relación que le falta a Dios. Por eso habla de prostitución, de infidelidad. Entonces, con los grandes de la tierra, con los reyes, pero también, fíjense cómo dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, ha seducido a los pueblos que están bajo aquellos grandes, los reyes, ¿verdad? Los políticos, los gobernantes. Dice, y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Dice, el Espíritu lleva a Juan al desierto. Y aquí dice, el desierto significa un lugar aislado. No propiamente el desierto como lo entendemos, ¿verdad? Sino un lugar aislado. ¿Por qué? Porque probablemente el Espíritu desea que Juan no se distraiga. Quiere que ponga mucha atención en lo que va a ver, en lo que se le va a explicar, y necesita un lugar apartado, solo, en donde Juan se concentre en la visión que va a recibir y la explicación que se le va a dar. Es algo parecido como cuando se nos piden que oremos con los ojos cerrados. ¿Por qué con los ojos cerrados? Para aislarnos del contorno, que no nos distraiga el contorno. Porque si vemos volar una mosca como los niños en la escuela, nos vamos a distraer. Si suceden otras cosas, también nos distraemos, ¿verdad? Entonces, para evitar la distracción. Y dicen los eruditos que esto es lo que significa el decir que fue llevado en el Espíritu Juan al desierto, ¿verdad? ¿Y qué vio en el desierto? Vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Recordemos que la bestia escarlata, pues es el anticristo, ¿verdad? Aquel ser que vino del mar, que el dragón trajo del mar, ¿verdad? Es la bestia, que es el anticristo, que el dragón, que es espíritu, necesitaba un cuerpo donde manifestarse. Entonces a esa bestia le da todo el poder, toda la autoridad del dragón. Entonces esa bestia escarlata, y está sentada la mujer sobre la bestia, quiere decir que está sostenida por ella. Y los eruditos dicen, así como un hombre se vale del caballo para tener rapidez y velocidad de acción y fuerza, así la mujer esta se vale de la bestia. Pero ¿quién manda? Lo que dirige es la mujer. Así como el jinete dirige al caballo, ella dirige
a la bestia, ¿verdad? Aunque se vale de su poder, ¿verdad? Entonces está sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Ya explicamos que nombres de blasfemia es todo lo que ofende a Dios. Por ejemplo, tomar las cualidades de Dios y apropiárselas es una blasfemia, ¿verdad? Tener cultos a otras imágenes, personas, seres que no sea Dios también es blasfemia, ¿verdad? Entonces todo lo que ofenda a Dios es blasfemia. Y que esta bestia, ¿qué características tenía? 7 cabezas y 10 cuernos. Esto ya lo habíamos visto antes, cuando apareció la bestia por primera vez, y todas las veces que se ha mencionado, se menciona que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Y dice, y la mujer estaba vestida, aquí es donde viene la descripción, y es lo que el espíritu, el ángel que en el espíritu llevó a Juan quiere que ponga atención. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Cómo era esta mujer? Era elegantemente vestida. No nada más elegante, sino con una riqueza casi que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Vestida de púrpura y escarlata. Nosotros sabemos que la púrpura y escarlata, aún ahora, pero sobre todo en los tiempos de Juan, solo los potentados la tenían. La púrpura era reservada a los reyes en el tiempo antiguo. Y estamos hablando en el tiempo de Juan, en tiempos anteriores, que nada más los reyes los usaban, ¿verdad? Y la escarlata es otro color que ya se ha usado más en la actualidad, pero una cosa particular, hay ciertos personajes que nada más usan el púrpura y se les llama purpurados, ¿verdad? Y nosotros en la actualidad sabemos que los cardenales son los purpurados. Hasta hay una ley que prohíbe a la población civil usar el púrpura, ¿verdad? Porque es especial, lo usan generalmente en los sombreros y en las vestiduras, pero sobre todo el sombrero púrpura, ¿verdad? Entonces, ¿En el Vaticano está prohibido el pueblo que vista en este color? de que usen el sombrero de púrpura, sí, eso está prohibido. Hay una ley, en cierto momento se expidió que no se usara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es una dignidad, es como usar una corona, ¿verdad? Nosotros usamos coronitas, les ponemos a los niños coronitas de fantasía, pero una corona real no cualquiera puede usarlo. Aparte de la dignidad que representa, el costo. Son de oro y con piedras preciosas, ¿verdad? Entonces no cualquiera tiene la capacidad de usarla. Ahora, dice, bueno, estaba de púrpura y escarlata y adornada de oro. Ya es demasiado lujo andar con cadenas, con collares, con cosas de oro, ¿verdad? Con prendedores de oro. Y aquí no habla de cosas ligeras, habla de cosas pesadas, ¿verdad? Piedras preciosas, pensemos en rubíes, esmeraldas, amatistas, cosas que son brillantes, que son sumamente costosas, que una sola piedra para un anillo cuesta muchísimo dinero. Imagínense para un collar o para adornar la vestidura lo que cuesta. Hemos oído de ciertas vestiduras de estrellas de cine que bordados con diamantes, los zapatos o los vestidos, ¿verdad? Pero tienen un cierto límite y un cierto tamaño para que sea, y así son costosísimos, ¿verdad? Imagínense esto, de piedras preciosas abundante, ¿verdad? Y perlas,
También sabemos que las perlas auténticas, las originales, no las cultivadas, son muy, muy caras. Y hay de perlas a perlas, ¿verdad? Entre más perfecta es una perla o entre más rara es una perla, mucho más cara. Y tenía, esto es lo más significativo, tenía en la mano un cáliz de oro. El cáliz siempre ha sido representación de lo que, y sobre todo de oro, de lo que le ofrecemos a Dios. Fue lo primero. También los reyes y algunas familias muy pudientes tienen vajillas de oro. En el tiempo de la conquista de América, que mucho oro y plata salía de México, se puso mucho de moda el tener vajillas de plata y vajillas de oro, los que eran muy ricos, ¿verdad? Pero eso es la característica de los reyes. Los reyes tienen vasijas, toda la vajilla de oro, ¿verdad? Entonces tenía un cáliz de oro, pero este cáliz, ¿por qué digo que representa mucho lo que se ofrecía a Dios? Porque recuerdan que en la Biblia menciona cuando la construcción del templo, los vasos sagrados, que todo era de oro, las cucharillas, los candelabros, las vasijas, los platos donde ponían el pan, todo era de oro, ¿verdad? Pero lo que era muy especial era el cáliz, donde se ofrecía la libación a Dios. Y en las iglesias también es muy significativo que se pone un cáliz, o sea, una copa, para ofrecer la libación a Dios, ¿verdad? Nosotros, las iglesias evangélicas, somos más discretas, no usamos el oro, ¿verdad? No son nuestras costumbres el hablar de la magnificencia y abundancia y riqueza que tenemos, ¿verdad? Porque no la tenemos, ¿verdad? No es nuestro afán el ser ricos. Si procuramos ser autosuficientes y tener lo necesario, ¿es para qué? Para la obra y la gloria de Dios, no para lucirlo, sino para la obra del Señor. Hermana, yo creo que esta figura de la que habla aquí en la Biblia, representaba todo lo que es la seducción, ¿sí? Porque solamente de esa manera pueden atraerse a las personas, a través de esa seducción que Dios ya sabe muy bien cuál es, y el demonio también lo sabe, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que todo esto representa precisamente esa seducción. Que la vimos en donde dice que habían embriagado con vino de su fornicación a los moradores de la tierra. Esa es la seducción, ¿eh? Entonces, seguimos adelante y dice, y en su frente, bueno, ese cáliz de oro estaba lleno de abominaciones. En lugar de estar lleno de algo puro, de algo santo, estaba lleno de abominaciones, quiere decir todo. Por ejemplo, apropiarse del nombre de Dios, de las cualidades de Dios, de la figura de Dios y del Cordero es una abominación. La bestia era el anticristo, estaba prefigurando a Cristo, pero dentro del lado opuesto a Dios, ¿verdad? Eso es abominación, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, o sea, de todas las acciones llevadas a cabo de manera que resultaban, y todas las acciones, cosas infieles a Dios, ¿verdad? Dice, y en su nombre, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y esta palabra misterio aquí en nuestras traducciones está en minúscula, pero las traducciones inglesas lo tienen con mayúscula, así como están los demás nombres aquí de la mujer, ¿verdad? Y dicen que porque el nombre de la mujer, dicen los de las ediciones inglesas, es misterio, ¿verdad? Misterio, dicen ellos, por eso está con mayúsculas. Y aquí está el nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí Babilonia la Grande nos reporta o nos vuelve a aquella antigua Babilonia que se formó de Babel, la ciudad de la confusión, que la ciudad que quiso llegar hasta el cielo
y ser como Dios y hacerse un hombre, o sea, tratando de usurpar el nombre de Dios, para hacerse un hombre, y que Dios dijo, si los dejamos lo van a lograr, así que vamos a hacer que no se entiendan entre sí, confundió sus lenguas. Entonces esa es la traducción que el hebreo le da a la palabra Babel, confusión. De hecho, el origen de la palabra hebrea es otra, porque recuerden que él es Dios, ¿verdad? Es una forma hebrea de mencionar a Dios. Y Babel significa como puerta de Dios o puerta hacia Dios, o sea, querer llegar y alcanzar una abertura para llegar a Dios, ¿verdad? Entonces, Betel se traduce luego como lo interpretó Jacob, puerta de Dios, ¿verdad? Puerta del cielo, pero en realidad Betel significa casa de Dios, porque Bet es casa en hebreo, ¿verdad? Y aquí es Babel, o sea, una puerta, una manera de llegar a Dios, a llegar al cielo. Entonces esta Babilonia tenía muchos ritos, ¿verdad? Que desgraciadamente cuando el pueblo hebreo llega a Babilonia tiene el peligro de la contaminación, pero nosotros nos dimos cuenta por el estudio de la Escritura que es donde realmente se purifica el pueblo judío de la idolatría. Cuando el pueblo judío regresa del destierro, ya dicen los eruditos, ya no regresa un pueblo, regresa una iglesia. Y pensando iglesia, no en el término del tiempo de Cristo, sino del tiempo del Antiguo Testamento, pueblo de Dios. Como en hebreo se dice el Kaal Yahvé, el pueblo de Dios es el que regresa. No un pueblo cualquiera, no un conjunto de tribus que se desarrollaron, sino un pueblo que pertenece a Dios. Pero de ahí se originan muchas de las grandes errores que penetran en la iglesia, porque desgraciadamente el pueblo romano, cuando hizo sus conquistas, tomó muchos de los ritos orientales. Los romanos respetaban todos los ritos, les dejaban sus religiones. Era una conquista política, no religiosa. Les dejaban sus religiones. El problema vino cuando los mismos romanos empezaron a llevar las ideas orientales a Roma, ¿verdad? Y cuando se impuso el culto al emperador como Dios, entonces fue cuando empezó a haber el roce con las demás religiones. Los pueblos que no adoraban al emperador como Dios, pues eran perseguidas con los muy encarnizados. No todos los emperadores fueron perseguidores, pero hubo algunos muy, muy, muy crueles para perseguir, ¿verdad? Entonces, muchas de esas ideas se infiltraron en las costumbres romanas. Cuando la iglesia tiene su sede principal en Roma, se cuelan muchas de esas ideas en la religión. Miren, era, por ejemplo, el tener un agua para purificación, para bautizar, ese era uno de los ritos. Los ritos orientales son mistéricos, son ocultos, son privados, con un sentido privado, que nada más los que tienen autoridad religiosa los conocen todo su alcance, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ritos, ¿verdad? Lo de tener un agua que se rocía para purificación, es porque el agua en la cultura judía es diferente, es para limpieza, pero no para rociar, sino para lavarse y quitarse las impurezas, no solamente físicas, sino espirituales, ¿verdad? Pero en este era para rociar. La imagen
de la madre y el niño también viene del culto oriental, porque Semíramis, una de las grandes, los eruditos la manejan como la esposa de Nimrod, pero la historia la maneja como una de las grandes reinas, no esposa de rey, una de las grandes reinas de Babilonia, ¿verdad? En su tiempo fue cuando los grandes jardines, Hammurabi es uno de los grandes también, pero ella fue reina. Y entonces ella tuvo un hijo, según esto, que nació de manera extraordinaria, como diciendo sin padre, ¿verdad? Pero como era reina, pues tenía derecho, ¿no? Entonces, este hijo, ella se representaba, hay muchas estatuas que la representan con el hijo. Eso pasó a la iglesia. Y también ese hijo fue muerto por una fiera y se le devolvió la vida, ¿verdad? Una semejanza con la muerte de Cristo de alguna manera, pero desde el punto de vista pagano, ¿verdad? Entonces el hijo se llamaba Tamuz. Y nosotros encontramos en la Biblia, en Ezequiel, adoración a Tamuz, cuando Dios le muestra lo que sucede en el templo de Jerusalén, que estaban en lo escondido de las cámaras del templo, que adoraban a los astros, que adoraban a bestias, a serpientes, a ranas, a cosas que habían traído de Egipto, que adoraban a Tamuz. Y ahí es en donde encontramos a Tamuz dentro del templo, que es lo que Dios le muestra a Ezequiel. ¿Por qué? Porque dicen, Dios no nos ve. Dios se ha alejado, nos ha dejado, además estamos aquí escondidos y no nos ve. Pero Dios le muestra a Ezequiel lo que está pasando en el templo de Jerusalén. Entonces de ahí vienen muchas de estas abominaciones de que estaba llena la copa, ¿verdad? Y dice, y sigue diciendo, ¿verdad? Dice la grande, ¿verdad? De ahí viene el nombre de Babilonia la grande. Y luego madre de las rameras. ¿Por qué? Porque todas las infidelidades que se cometen en el nombre de Dios, que mezclan a Dios con cultos paganos, tienen su origen en la gran ramera, ¿verdad? Entonces, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué? Porque casi todo lo que está contra Dios nace precisamente de esos errores, ¿verdad? Mucho, recordemos que en los cultos cananeos había la muerte de los niños para adorar a Dios, entonces todo ese tipo de abominaciones viene de esos ritos que vienen de Oriente y que muchas veces contaminan de alguna manera ¿por qué contaminan? Porque se mezclan, es como el culto de los samaritanos, que trajeron un sacerdote de Dios, y que les enseñara la forma de adoración, porque decían el Dios de la tierra, por eso nos matan las bestias, porque no adoramos al Dios de la tierra. Entonces, un sacerdote hebreo que les enseñara el culto del Dios de ahí, pero ellos seguían practicando los cultos que trajeron. Recuerden que los samaritanos eran poblaciones traídas de otros lugares a la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, esas tipos de mezclas, ¿verdad? Y sigue diciendo, vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y aquí ya nos damos cuenta que está viendo, le están mostrando a Juan algo posterior, porque ya es cuando la iglesia está establecida, porque habla de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, ¿verdad? Entonces ya no es nada más del tiempo antiguo, porque más adelante vamos a ver la descripción del lugar y nos vamos a dar cuenta que tiene mucha semejanza con el lugar donde Roma está establecida. Entonces, de alguna manera, Roma fue en un tiempo, después de la escisión de la iglesia, fue la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Recordemos que se dividió entre iglesia oriental y iglesia occidental. La iglesia oriental quedó en Constantinopla y la iglesia occidental en Roma.
¿Por qué se dividió? Pues por cuestiones de poder, no de fe. Las dos querían ser cabeza. Cuando el imperio se divide, entonces donde está el poder político, ahí tiene que estar también el poder máximo de la iglesia, los grandes, ¿verdad? Entonces se divide el imperio y los dos quieren ser cabeza de la iglesia. Entonces fue una cuestión política, no religiosa, la que provocó la división, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la cabeza de la iglesia queda en Roma y queda en Constantinopla. Y dice, ¿verdad?, que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y nosotros sabemos que la iglesia, primero en el tiempo de los romanos, fue Roma la gran perseguidora de los seguidores de Jesús, porque no adoraban al emperador. Pero después de Constantino, que se convierte, entre comillas, ¿verdad?, pero se convierte, entonces la iglesia ya no es perseguida, pero se convierte en perseguidora, con todos los que ella consideraba que estaban fuera de la ortodoxia, los perseguía y los mataba. Entonces muchos de estos que ella consideraba que estaban fuera de la ortodoxia eran realmente seguidores de Jesús. Entonces por eso dice que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Cuál creen que es el asombro de Juan? Asombrado con gran asombro. Juan estaba en un tiempo en que la iglesia era realmente la iglesia del Señor. No le cabía en la cabeza que hubiera la iglesia contraria al Señor. Entonces, qué asombro tenía de ver una iglesia contraria al Señor. Dice que se ha asombrado con gran asombro. O sea, no lo podía creer, no le cabía en la cabeza. Y entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? O sea, las cosas suceden, las cosas pasan. Yo te diré el misterio de la mujer. O sea, te voy a explicar de qué se trata, por qué. Y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, yo te voy a explicar. ¿Por qué te asombras? Espérate a que conozcas el misterio. Vamos a seguir con la lectura. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, o está para ser otra vez, ¿verdad? Era porque si está hablando del Imperio Romano, que fue el gran perseguidor de la iglesia en los tiempos antiguos, ¿verdad? Era, y luego dejó de ser, porque el Imperio Romano se acabó, duró como unos 6, 7 siglos, y luego vinieron los bárbaros y acabaron con el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en que no era, ¿verdad? Por eso dice, era y no es, y está para subir del abismo. ¿Por qué? Porque aunque el Imperio Romano desapareció, sin embargo, esa idea del Imperio Romano no desapareció de la mente de la civilización. Y de hecho, la historia nos cuenta del Sacro Imperio Romano. Si ustedes recuerdan la historia universal, hubo emperadores ya en tiempos más modernos que trataron de restaurar ese dominio que tuvo Roma.
Y el primero que encontramos, pues es Alejandro trató de conquistar toda la tierra, pero fue algo relativo, ¿verdad? Pero ya en el tiempo de Carlomagno, entonces ya era todo el mundo antiguo, más todas las naciones que en el tiempo aquel eran bárbaras, que acabaron con el Imperio Romano. Y estamos hablando de en aquel tiempo Germania, lo que ahora es Inglaterra. Estamos hablando de las tierras más occidentales, como Polonia, como Rumania, que eran todavía muy salvajes. Recordemos de esas partes del sur, batallaron mucho los romanos para conquistarlas. De hecho, la tierra de Israel, los judíos les eran un estorbo, porque ellos no podían seguir su dominio del oriente, porque los judíos se estaban siempre levantando y demandando ejército. Y entonces no podían seguir, no podían aplacarlos y seguir con la conquista del oriente. Históricamente ese era el problema del pueblo judío, ¿verdad? Que tan chiquito pero tan difícil de manejar. Entonces, ese era el problema. Entonces, cuando Carlomagno, ya esas naciones estaban civilizadas, y entonces él tuvo un imperio que estaba desde España, el norte de África, todo el oriente. Entonces, sobre todo era fuerte en la parte europea. Entonces es el que establece el Sacro Imperio Romano. La idea del Imperio Romano vuelve a renacer. ¿Y qué relación tiene Carlomagno, que es un político, un emperador, un rey francés, con la iglesia? Pues es que su corona se la impone la iglesia. Y él hace una donación a la iglesia, le da cierta autoridad, cierto poder. Entonces se vuelve a restablecer de alguna manera la unión religiosa y política. Esa prostitución de que habla la palabra aquí, ¿verdad? Luego vuelve a aparecer de alguna manera más moderna, si nosotros nos damos cuenta con quién de los modernos o de los del tiempo de la Ilustración por ahí, del 1800, con Napoleón. Napoleón también, salido de Francia, igual que Carlomagno, conquistó todos los países habidos y por haber, y cuando quiso conquistar la parte que ahora es Bélgica, Holanda, toda esa parte del norte de Europa, un poco hacia el este de Europa, entonces ahí le hicieron frente porque se une Inglaterra y lo vencen. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? En Waterloo. ¿Verdad? Y quedó como cosa histórica, todo mundo tiene su Waterloo, o sea, su derrota, ¿verdad? Llega un momento en que te sientes muy fuerte, el más poderoso del mundo, pero hay alguien que te vence, ¿verdad? Entonces todo eso está reflejado aquí, ¿verdad? La bestia que era y no es, pero que vendrá, que será, ¿verdad? Dice, te diré el misterio, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo. Y aquí hay algo que también nos llama la atención, porque sabemos que esa bestia vino del mar, o sea, no del pueblo judío, de fuera del pueblo judío. Y luego dice que está por subir del abismo. ¿Qué significa eso? Si vino del mar, del abismo, pues de las profundidades, de las partes negativas, del lado del dragón. Ahora tiene la fuerza del dragón, tiene la autoridad del dragón y tiene el poder demoníaco que posee el dragón. Por eso habla del abismo, ir a perdición. ¿Por qué a perdición? Porque
está destinado a ser derrotado porque más adelante lo dice la palabra, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Entonces va a perdición, aunque se siente muy fuerte y que tiene mucho poder, pero sin embargo su poder es limitado, es de poco tiempo, va ¿a dónde? No al éxito, sino a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. O sea, los que no son del Señor, los que no están en el libro de la vida, se van a asombrar y van a decir, ¡oh, qué portento! ¿Verdad? Y se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque no son del Señor. Entonces están del lado negativo, ¿verdad? Del lado de que no buscan a Dios. Dice un dicho popular que Dios los cría y ellos se juntan. Y eso quiere decir que tendemos a seguir a los que son como yo me siento. Si yo soy una persona que me buscan las bullas y las peleas, pues busco a otros iguales que se portan como yo o que sienten lo que yo y me hago grupo. Pero si yo soy pacífico y me gusta la tranquilidad, pues busco de gente conocida y amigos, gente pacífica, ¿verdad? Y entonces por eso aquí dice, ¿verdad? Que se asombran, ¿verdad? Y dice, oh, mira nada más, qué maravilla, ¿verdad? La mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí nos está dando una descripción física de qué mujer se trata. Recordemos que aquí nosotros estamos interpretando cuando dice 7 montes donde se sienta la mujer, un lugar. Y es proverbial el hecho de que Roma está sobre 7 colinas, las 7 colinas de Roma, ¿verdad? Pero muchos eruditos dicen que tengamos cuidado, porque no puede la palabra representar solamente un lugar, sino una organización religiosa, porque este capítulo 17 nos está hablando de la mujer, vamos a decir, del sistema, o si vemos aquí de la ciudad, desde el punto de vista religioso. Si se han fijado, todo se refiere a religión. El siguiente capítulo ya va a hablar de otro aspecto, que es el sociopolítico y económico. Pero aquí nos está hablando de religión. Entonces, un sistema religioso pudiera ser no nada más una ciudad, ¿verdad? Entonces, puede ser más amplio que una ciudad, pero de todas maneras recuerden que el 7 es un símbolo que vamos a encontrar en todo el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, que tengamos cuidado. Pero sí nos habla mucho físicamente de la ciudad de Roma, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea que esta figura de las 7 colinas no solamente son una cuestión física, sino que también significa que es una cuestión de poder, ¿verdad? Nosotros sabemos que elevación significa poder, entonces también estos 7 montes significan 7 reyes. Y dice que de estos 7 reyes, 5 de ellos han caído. Entonces quiere decir que ya fenecieron, ya su poder se acabó, o fueron derrotados, ya no están, ¿verdad? En lo que está viendo Juan. Pero uno es, o sea, hay uno que permanece de esos reyes, y el otro aún no ha venido, o sea, está por venir un 7º rey. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, o sea, no va a durar mucho tampoco, ¿verdad? Entonces hay 7 reyes que van a tener dominio, que van a tener relación con el sistema religioso o con la ciudad religiosa, ¿verdad? Pero que no durarán mucho tiempo.
Y luego dice, la bestia que era y no es también el octavo. O sea, aparte de los 7 cuernos, no, de las 7 cabezas que representan los 7 reyes en la bestia y en esta figura los 7 montes que representan 7 reyes, va a haber un octavo. O sea, de ahí mismo va a salir y es de entre los 7. O sea, no es de fuera, sino de ahí mismo va a surgir un octavo y va a la perdición. Y cuando nos dice va a la perdición, nos damos cuenta que este séptimo, pues es la misma bestia. Porque ya nos había dicho que la bestia que va a la perdición, ¿verdad? Y lo reafirma aquí, ¿verdad? Es el último. O sea que va a tener poder sobre todos los demás. Se va a valer de los demás para juntar poder, pero luego o los derrota o pasan su tiempo, pero solo queda uno, el octavo, que sale de entre esos mismos 7. Seguimos con el 12, por favor, la lectura. Entonces nos habla ahora de los cuernos, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Nosotros sabemos que los cuernos desde el Antiguo Testamento y luego en épocas posteriores representan poder. Entonces estos 10 cuernos son reyes, 10 reyes, que aún no han recibido reino, o sea, son posteriores a lo relatado anteriormente, ¿verdad? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Si nosotros nos damos cuenta cómo esa bestia, que es el anticristo, está apoyándose en el poder de reyes que tiene alrededor. Y dice que recibirán poder, pero por una hora nada más autoridad, como reyes, juntamente con la bestia. O sea, que es un poder efímero, es un poder que no perdura, es un poder que no subsiste. Y este poder va a ir junto con el poder de la bestia. O sea que aunque son poderes separados, pero tienen un propósito común. Y luego seguimos diciendo, y lo dice enseguida, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que la bestia los sedujo de tal manera que dicen, está mejor que todo nuestro poder esté concentrado y que dirija. O sea, lo toman como jefe y le entregan su poder, ¿verdad? Entonces el poder de aquellos 10 reyes va a estar entregado a la bestia porque todos tienen el mismo propósito y sienten como que el mejor para dirigir, para llevar adelante el propósito es la bestia. Y ya dijimos que la bestia es el anticristo, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aquí ya nos está hablando de aquella batalla final que se llevará a cabo, ¿verdad?, entre el Cordero, Jesucristo, con sus fieles, con su ejército, con sus seguidores, y la bestia y sus reyes, su poder, ¿verdad? Pero ¿qué pasará? Los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cómo son llamados? Elegidos y fieles. Ese es su ejército. Los elegidos y fieles son el ejército del Cordero. Bien, vamos a seguir con la lectura, versículo 15.
Entonces, aquí viene, si se dan cuenta, cómo lo que estamos hablando es la descripción de aquella visión, de aquello que le mostró el ángel a Juan. Primero la mujer, luego la bestia, ¿verdad? Y ahora está explicando lo demás. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y aquí vemos que habla de pueblos gentiles. Y aquel tiempo, en el tiempo de Juan, pues pueblos paganos, porque solo unos pocos buscaban al Dios verdadero, los judíos y los cristianos. Pero empezaba el cristianismo y no todos estaban, había pocos convertidos en relación con la población mundial de aquella época, ¿verdad? Había muchos pueblos paganos. Entonces esas aguas representan los pueblos gentiles cristianizados ahora y también los pueblos paganos de la antigüedad, ¿verdad? Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y aquí nosotros ya vemos una digresión de aquel conjunto que al parecer tan homogéneo, la bestia y la mujer dirigiendo a la bestia y haciéndola que obedeciera su mandato, pero los 10 reyes que representan los cuernos no quieren a la mujer, la aborrecen. Entonces aquí ya vemos cómo lo que Dios tiene preparado para limpiar se va a llevar a cabo usando aún a los enemigos de Dios. Y dice, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, desolada, ¿qué quiere decir? Sola, abandonada, sin nadie, y desnuda. Recordemos cómo estaba, elegantemente vestida y llena de joyas, de oro, o sea, mostrando riqueza y poder hasta decir ya no. Pues la van a dejar sin nada, sola y sin nada, desnuda. Y no nada más eso, sino que devorarán sus carnes, o sea, acabarán con ella, no dejarán nada y la quemarán con fuego. O sea, destruida completamente, ¿verdad? Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. O sea, es lo que les decía, se está valiendo de los enemigos de Dios como se valió en tiempos del Antiguo Testamento de pueblos paganos para castigar o para corregir a su pueblo. Así está usando ahora a los grupos enemigos de Él, unos contra otros, para lograr lo que Dios se propuso, destruir el mal. Y aquí destruir el mal en la que se dice sus seguidores y que no lo son. Miren, hay una diferencia entre, por eso se habla de prostitución y adulterio. Prostitución es cuando descaradamente seguimos lo que no es de Dios. Y adulterio es cuando aparecemos como muy cristianos, muy entregados a Dios, pero por dentro le faltamos al Señor. Hacemos cosas, seguimos ritos, seguimos tendencias que no son del Señor. Voy a poner un ejemplo, una hermanita muy cristiana, pero que va y consulta las cartas, que es algo prohibido por el Señor. O que va y consulta con brujos. Y se dice muy cristiana, ¿verdad? Eso es adulterio. Entonces esto es para que veamos la diferencia. O alguien que se dice muy cristiano, pero que habla mal de toda la gente, no tiene palabra buena para nadie. Pues nomás se dice, por fuera es muy cristiana, pero no por dentro. Eso es adulterio. Cuando se dice del Señor, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que cómo Dios usó a sus propios enemigos para destrucción del mal. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí sí está hablando de ciudad,
Pero ya les digo, ciudad puede representar todo un sistema que no tiene un lugar determinado, sino que es todo un sistema que se mueve alrededor de la tierra y reina sobre los reyes de la tierra. ¿Por qué reina? Porque pone sus condiciones, porque dirige, porque los maneja. Y en el capítulo que sigue nos vamos a dar cuenta cómo las cuestiones políticas y la economía tienen mucho que ver en las alianzas de los gobiernos con la iglesia. Nosotros siempre hemos sabido a través de la historia cómo la iglesia ha sido enemiga del pueblo, aliándose con los gobiernos, con el poder. Y entonces ha hecho atrocidades. Aquí en América, en México, en lo que era la colonia de la Nueva España, lo vimos, ¿verdad? Cómo la iglesia unida al poder hizo cosas atroces con la población. Nosotros vemos en la historia de México cómo muchos sacerdotes se unieron a la causa de la independencia. Y diríamos, pues también eran la iglesia, pero no era la iglesia de jerarquía, la alta, era la que estaba abajo, en contacto con el pueblo. Y esos sacerdotes vieron cómo el pueblo moría, pero moría a puñados. Por ejemplo, cuando había malas épocas, sequías, los españoles guardaban toda la cosecha para sembrar la próxima y dejaban al pueblo morir de hambre. Morir de hambre así, nada, sin nada. Ellos tenían sus graneros llenos para asegurar lo próximo, pero los sacerdotes veían morir al pueblo, pero a montones, y eso los sensibilizó ante la crueldad de los de arriba. Y por eso muchos sacerdotes se unieron a la causa de la independencia. Hablemos Morelos, Matamoros, Hidalgo, muchos, pero muchos. Si recorremos la historia vamos a encontrar cantidad unidos. En parte influía la preparación que tenían, que eran capaces de organizar, de pensar, ¿verdad? Y lo que habían visto. Los convencía de que la causa era justa, ¿verdad? Muy bien, volvamos a nuestra lectura. Y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, lo que Él ha profetizado, lo que Él ha dicho, tiene que cumplirse. Entonces, hasta que se cumpla eso, le va a dejar el poder a la bestia. Esto nos da una confianza muy grande, porque sabemos que todas las cosas están en el dominio y el poder de Dios, que Dios permite ciertas cosas, pero Él lleva la dirección. Entonces eso nos da la confianza de que por mal que aparezcan muchas veces las cosas, sin embargo siempre están bajo el control de Dios, ¿verdad? Vamos a quedarnos ahí para la próxima clase. Ay, nomás nos queda un versículo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, la que lleva vamos a decir, la dirección emocional, espiritual de los reyes, ¿verdad? Es esa gran ciudad. Acabamos el capítulo 17. Bueno, le damos gracias a Dios por ello. Entonces, para la próxima clase vemos el 18, que es otro aspecto de esta Babilonia, ¿verdad? Pero ya no desde el punto de vista religioso, sino sociopolítico y económico. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios. Pastor, nos despide, por favor.